Era un jardín perfectamente ordinario, hasta que una bota fangosa reveló un reloj de tic-tac, y la señorita Marple lo supo de inmediato. El tiempo se había detenido para alguien, y un secreto había sido enterrado en el suelo, mucho más profundo que las raíces. Las primeras señales de primavera en St. Mary Mead llegaron no en grandes exhibiciones, sino en los despertares más pequeños. Brotes verdes que se abrían paso a través del suelo oscuro, pájaros que se afanaban con ramitas de nido bajo los aleros, y una ligera suavidad en el aire que incluso las manos habituales de Marple podían sentir, mientras podaba sus rosales. Desde su punto de vista al lado del muro de piedra, tenía una vista tranquila del carril que pasaba por el vicaraje y se curvaba hacia Beaterve Cottage, larga y vacía. Se había quedado deshabitada desde el fallecimiento de la señora Beaterve, y muchos en el pueblo ya se habían acostumbrado a ver sus ventanas en blanco y sus cortinas siempre corridas. Esa mañana, sin embargo, la señorita Marple observó algo nuevo. Llegó un camión de muebles, modesto, no más de 4 hombres descargando, y poco después apareció un caballero alto y de cabello gris, guiando a los hombres con gestos eficientes, pero pocas palabras. Hizo una pausa, con las cejas en alto, observando con leve interés. No hubo una gran bienvenida. No se dejaron tarjetas de visita en el vicaraje ni en la oficina de correos. El hombre entró en la casa, y no resurgió. Más tarde, ella notó que quedaban un par de botas de jardinería desgastadas en el paso trasero, y el débil aroma de humo de hoguera se extendía en la brisa. Algo se había instalado en Beaterve Cottage una vez más, pero no de manera cómoda. El señor Percival Guy, ya que finalmente fue identificado por la factura de entrega del tendero, no era un hombre que buscara compañía. Asentía cortésmente cuando se le hablaba, pero rara vez ofrecía más que un buenos días cortado. Pidió leche, pan y periódicos, y nunca los recogía él mismo. En su lugar agitaba la mano desde detrás de su bajo seto. La señora Perbridge, de la tienda de telas, dijo que lo había visto mirando el tablón de anuncios de la iglesia durante casi 10 minutos un martes, como si leyera un idioma que nadie más podía ver. Pasaba largas horas en el jardín, cortando las viejas zarzas y acomodando piedras en curiosas filas deliberadas. No es que fuera hostil. Simplemente, parecía estar en otro lugar. Fue Lily Wren, la hija de la ama de llaves del vicaraje, quien lo encontró primero. La habían enviado con una nota para la señora Tattinger, y como solía hacerlo, tomó el atajo a lo largo del seto del jardín, junto a Beaterve Cottage. El sol estaba cálido, y ella tarareaba para sí misma cuando algo brilló hacia ella desde la hierba. Ubicado torpemente dentro de una vieja bota de goma, una de un par siempre estacionado cerca del seto, estaba el reloj de bolsillo de un hombre. Era plateado, desgastado en los bordes, y no hacía tic-tac. Curiosa. Se arrodilló, y lo volteó. Las iniciales grabadas, PG. Las botas siempre habían estado allí, dijo más tarde a la esposa del vicario, pero nunca antes había visto nada dentro de ellas. Apenas 2 horas después de que Lily hiciera su descubrimiento, se dio la alarma. El señor Guy no había salido a firmar por el periódico, y el repartidor, audaz con la impaciencia adolescente, había vagado por el jardín lateral para tocar la ventana trasera. Allí, en medio de las dedaleras, yacía el señor Guy. Estaba tendido torpemente, como si hubiera tratado de sentarse, y hubiera fallado. Una mano descansaba junto a una pala pequeña, y sus ojos, abiertos pero desenfocados, miraban a través de los trémulos tallos de flores que se balanceaban sobre él. El doctor Beaterve, sin relación con los propietarios originales de la casa, fue convocado de inmediato. Examinó la escena con calma clínica y no hizo pronunciamientos apresurados. No había heridas, ni evidencia de una caída, pero había un débil olor dulce en el aire, que no venía ni del guante de zorro ni de la lila. Almendras amargas, murmuró el médico más tarde. Y la señorita Marple, que una vez había leído una curiosa pieza sobre venenos de jardín en una revista para damas, presionó sus labios, y no dijo nada. Las noticias viajaron rápidamente en St. Mary Mead, y no pasó mucho tiempo antes de que el té se vertiera con manos ligeramente temblorosas en el vicaraje, y las teorías comenzaran su suave ascenso desde la especulación hasta el escándalo. Pero la señorita Marple, sentada en su sillón habitual debajo de la ventana, no fue arrastrada por el remolino. En cambio, preguntó, con bastante suavidad,
sobre el descubrimiento de Lily. El reloj en la bota. ¿Alguien había comentado sobre las botas antes? ¿Habían cambiado de posición alguna vez? Lily, sorprendida, dijo: no, siempre estuvieron allí, justo junto a las hortensias, apuntando ligeramente hacia adentro. Pero esa mañana, la izquierda se había caído, y fue entonces cuando notó el reloj. Curioso, murmuró la señorita Marple. Rara vez se pone algo de valor dentro de una bota. Más tarde esa noche, cuando otros se detenían en el veneno y la muerte, la señorita Marple pensó en las piezas del tiempo, y como marcaban no solo las horas, sino también las intenciones. Un hombre no esconde un reloj en una bota de jardín por accidente, y ella lo sabía, por una larga y dolorosa familiaridad con la naturaleza humana, que algo extraño, es probablemente antinatural. La habitación estaba inusualmente llena para un día laborable. Una suave lluvia golpeaba las ventanas, y dentro, un fuego crepitaba modestamente bajo un bordado enmarcado de las bienaventuranzas. El té se vertía con una estabilidad que desmentía la corriente de inquietud que recorría la habitación. Un final tan peculiar, murmuró la señora Perbridge, extendiendo suavemente la mermelada de grosella sobre su bollo. Y pensar que sucedió entre las dedaleras. La charla había cambiado inevitablemente de conservas y avisos parroquiales a la extraña y repentina muerte del señor Percival Gage. La conversación empezó con timidez, pero la curiosidad resultó más fuerte que los modales. Siempre pensé que era bastante reservado, dijo el señor Reeves, el organista de la iglesia, ajustando sus gafas. Había algo que no estaba bien establecido en él. Nunca se quedaba para el servicio completo. Se deslizaba después de los salmos, lo hacía. El grupo murmuró su asentimiento. La señorita Marple, tejiendo en silencio en la esquina con lana azul pálido, levantó la vista una o dos veces, pero no ofreció nada más que una pequeña sonrisa educada. Se mantenía para sí mismo. Eso es cierto, dijo la señora Price, buscando otro sándwich. Pero escucharon. El médico sospecha de veneno. Cianuro, dicen, espantoso. La charla se volvió sombría. La habitación, aunque cálida, parecía enfriarse. La señorita Marple agregó 3 puntos más cuidadosos a su labor, y no miró a nadie en particular. Había escuchado lo que necesitaba, no en las palabras, sino en el entusiasmo con el que se habían dicho. La conversación se desplazó, como a menudo, hacia Edwin Marsh. «Pobre muchacho», suspiró la señora Price, como si se absolviera preventivamente de la acusación que siguió. Pero nunca estuvo del todo bien, ¿verdad? Hubo una pausa. Luego la señora Perbridge asintió solemnemente. Sirvió, ya sabe, en el norte de África. Volvió con un terrible temblor en la mano. No podía sostener una taza de té sin agitar el platillo. Y un temperamento, agregó el señor Reeves. Se rompió al joven Johnny Weber en la oficina de correos el mes pasado por algo insignificante. Una señal, creo. Nadie había visto a Edwin desde la mañana de la muerte. Sus cortinas en Beaterbe Cottage permanecieron corridas. Vivía con el señor Guy, ¿no? Dijo una mujer joven cerca del hogar. Debe haber sido difícil. 2 hombres tranquilos en una casa. Nadie para equilibrar la atmósfera. La señorita Marple no habló, pero recordó cierto domingo hace algunas semanas. Edwin, de pie justo afuera de la puerta del arco, había mirado por el camino durante casi 5 minutos después del servicio, sin moverse, solo mirando el cementerio. No había hablado con nadie ese día. Un hombre puede devolver muchas cosas de la guerra, dijo por fin, colocando su tejido. No todas, visibles. El silencio que siguió no fue cruel, pero sí fue pesado. Digo, interrumpió el señor Reeves, después de un largo silencio. ¿Nadie más vio a esa mujer? Hubo una breve oleada de miradas intercambiadas. La señora Perbridge asintió. Sí, delgada, bien vestida, guantes, y una bufanda lila. Creo que la vi bajar por el carril cerca de la oficina de correos el martes pasado. Pensé que debía de haber estado visitando al señor Guy. La vi 2 veces, agregó la señora Price. Una vez en febrero, una vez el mes pasado. Siempre se iba con cierta prisa. Es extraño que él nunca la haya mencionado. Tal vez ella no vino a verlo, murmuró alguien.
La señorita Marple dobló sus manos en silencio. La presencia de una mujer siempre se notaba en ese Temer y Mead, particularmente una que no se demoraba. Que viniera y se fuera sin introducción era inusual, pero no imposible. Algunas personas preferían las sombras. ¿Alguien alguna vez la vio llegar? Preguntó suavemente. Nadie respondió. Eso también era revelador. Más tarde esa tarde, el reloj de bolsillo reapareció. El sargento Kems lo había recogido y se lo había entregado al agente local para su custodia. Las noticias viajaron rápidamente, como ocurre en las aldeas. Era una vieja pieza plateada, agrietada a lo largo de la carcasa, e inscrita con las iniciales PG. Sin duda, del señor Guy. Pero el detalle peculiar comentado por más de uno fue la hora que mostraba. 10:03, dijo el doctor Beaterbe. No tiene sentido. Fue encontrado justo antes del mediodía. La esposa del vicario tenía una hermana que mencionó que el reloj no se había detenido recientemente. No había marcado durante bastante tiempo. Un reloj que no funciona no es útil para nadie, opinó la señora Perbridge. La señorita Marple pensó lo contrario. Un reloj roto no puede cumplir ningún propósito práctico, pero aún podría contar una historia. Una historia sobre un momento que alguien quería preservar, o tal vez una que no podía soportar olvidar. El asunto de la bota apenas se discutió, excepto por Lily, quien permanecía en silencio, preocupada por la forma en que se había caído. Siempre estaba en posición vertical, le dijo a la esposa del vicario. Siempre cerca de las hortensias, justo a un lado, ambas botas. Habían estado allí desde el otoño, pero esa mañana, la izquierda se había caído, y así es como vi el reloj. La señorita Marple, escuchando mientras acariciaba la cabeza del perro, no hizo ningún comentario, pero presentó los detalles cuidadosamente. Las botas que se mantuvieron sin cambios durante meses, no caen solas. Tampoco la gente mete piezas de tiempo en suelas de goma. ¿Y la colocación? Cerca de las hortensias, no de la puerta trasera ni del banco para macetas. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué siempre el mismo lugar? No era su hábito especular en voz alta, pero la señorita Marple había conocido muchos jardines, y en los jardines, las cosas que quedaban sin ser molestadas, eran a menudo las más ubicadas intencionalmente. A la mañana siguiente, la señorita Marple se encontró con la señora Clements fuera del cementerio, clasificando las sábanas para el servicio de Pascua. Una mujer tranquila, anteriormente maestra de escuela, tenía los ojos sin parpadear de quien se acostumbra a notar más de lo que habla. Conocía al señor Guy desde hace mucho tiempo, dijo sin prevención. Su hermana y yo éramos amigas en la escuela, antes de la guerra. Esa casa siempre fue peculiar, incluso cuando eran niños. La señorita Marple asintió, alentando con el silencio. Era un coleccionista, agregó la señora Clements, casi distraídamente. Incluso entonces, los relojes, creo. Siempre jugando, arreglándolos y deteniéndolos. Solía decir, el tiempo no se comporta, a menos que le pongas límites. Su mano tembló ligeramente cuando pasó junto a la señorita Marple como al azar. No fue el dolor de alguien conmocionado por la muerte. Era algo más viejo, algo desgastado. Cuando la señorita Marple se alejó, no pensó en relojes, sino en miedo. No temía la muerte de un hombre, sino lo que ahora podría salir a la luz. Y el miedo, a menudo había observado, rara vez pertenecía a quienes no tenían nada que esconder. Fue durante el té del círculo de costura de la iglesia que la señorita Marple escuchó por primera vez la mención de la hermana del señor Guy, la señora Pendle, que una vez había trabajado como secretaria junior en la oficina de guerra. Recordó vagamente el nombre de una lista de víctimas. Eleanor Guy, dijo, su voz teñida con la duda de la memoria. Perdida en 1940, en algún lugar cerca de Dieppe, uno de esos primeros transportes. Negocios terribles, en verdad. Nadie la encontró nunca. La señorita Marple miró su bastidor de bordado. ¿Y el señor Mars? Preguntó suavemente. Oh, estaban comprometidos, respondió la señora Pendle. Pobres corderos, el joven Edwin Mars y la señorita Eleanor. Todos lo esperaban. Luego, vino el telegrama. Él cambió después de eso. Dejó el pueblo por completo. Por un tiempo. Fue un dolor tranquilo, pensó la señorita Marple,
del tipo que lleva a un hombre no por estallidos de tristeza, sino por la lenta erosión de lo que podría haber sido. Más tarde esa semana, preguntó casualmente en la oficina de correos por un paquete que el señor Gay una vez había enviado a una tal señorita Clara, o algo así. La maestra de correos, que nunca olvidaba una caligrafía, señaló que la escritura había sido casi idéntica a las cartas antiguas dirigidas a Eleanor. Algunas pérdidas, reflexionó la señorita Marple, no se disipaban con el tiempo, simplemente cambiaban de forma, y seguían a uno en silencio. La conexión entre Gaz y Edwin siempre había desconcertado al pueblo. Arrendatario y propietario, sí, pero había algo más. Algo tácito, y sin resolver. En el supermercado, el señor Hamley compartió que una vez los había visto sentados afuera de la cabaña, en una noche fría. No hablaban, simplemente miraban el jardín. Como dos hombres que esperaban que algo llegara, dijo, aunque ninguno parecía quererlo. Otros recordaron que Edwin se había llevado a dormir al cobertizo por un tiempo, a pesar de que había una habitación de invitados perfectamente buena en el interior. Nadie preguntó por qué. Cuando se hablaba de Edwin, era con lástima y con inquietud. No era mal querido, solo malinterpretado. La señorita Marple consideró a los dos hombres como figuras en una disposición delicada, vinculadas por una herida compartida, sostenidas por la incapacidad de hablar en voz alta. Fue la señora Talbert, recientemente viuda, y últimamente inclinada a la conversación, quien le dio a la señorita Marple la siguiente astilla de información. Había visitado al señor Gay una vez, bajo el pretexto de vender boletos de rifa de la iglesia. Él la invitó a entrar, lo que la sorprendió, y ofreció té en un salón lleno de curiosidades. Había relojes, susurró, bajando la mirada. Todos viejos, todos detenidos, cada uno marcando las 3:10. La señorita Marple, que ya había oído hablar de la hora en el reloj de bolsillo roto, no dijo nada. Dijo algo peculiar, continuó la señora Talbert. Algunas horas no deben reiniciarse. Luego, sonrió. Y fue el tipo de sonrisa que hace que uno termine su té rápidamente. Detener el tiempo, pensó la señorita Marple, no está dentro de nuestro poder. Pero fingirlo, organizar símbolos de quietud, eso es completamente humano. Especialmente cuando la hora tiene sentido. Una enfermera visitante, la señorita Carrick, fue la siguiente en hablar, en voz baja, sobre huevos, en el mercado del sábado. Ella había mirado al señor Gay una o dos veces cuando había dado un mal giro con la espalda. Él siempre fue educado, dijo, pero nervioso, siempre escuchando. Y la casa fue como entrar en la memoria de otra persona. Había gabinetes llenos de cartas desvaídas, trozos de cinta, un par de gafas rotas envueltas en seda. Había visto mapas desgarrados y reprimidos, y medallas de guerra pulidas en exceso. Tenía el aire, agregó, de un hombre que se preparaba para que algo regresara, pero sin saber cuándo ni en qué forma. Había intentado una vez mover una pila de elementos desde la mesa auxiliar hasta el polvo debajo, pero él había reaccionado extrañamente. No molestes eso, dijo, bajo y agudo. Todo está arreglado. Dudo, reflexionó la señorita Marple. Puede tomar la mano de un curador, organizando fragmentos del pasado en exhibiciones que nadie más está destinado a ver. El jardín de Beaterbe Cottage, aunque modesto, se había compartimentado extrañamente en los últimos meses. Los vecinos notaron que el señor Gay trabajaba solo un lado. Nunca se aventuraba más allá del camino estrecho que conducía desde los escalones traseros hasta el rosal. Lo vi una vez parado en el borde del camino al anochecer, mencionó el señor Reeves en la práctica del coro. Simplemente miraba hacia las hortensias, no las pisaría. Las botas permanecían por la cobertura, intactas. Una vez, Lily intentó moverlas mientras ayudaba a entregar comestibles, pero él la detuvo con un tono firme y casi asustado. «Están bien donde están», había dicho. «Déjalas ser». La señorita Marple volvió a pensar en la bota, y en el reloj de bolsillo que se encontró dentro. Para otros, era una rareza simple. Para ella, una ubicación deliberada, ritualista quizás, o destinada a ocultar. Reflexionó. Un idioma en el que las personas caminan, y donde se niegan a pisar. En la puerta del vicaraje una mañana, la señorita Marple se detuvo para ajustar la cadena de su canasta. La señora Price
pasando con su spaniel. También se detuvo, ansiosa por compartir un pensamiento que claramente se había estado elaborando. ¿No te parece? Comenzó en un susurro conspirador, ¿que el señor Guy esperaba que sucediera algo? La señorita Marple levantó una ceja. Quiero decir, tenía miedo. No solo excéntrico. Siempre mirando por encima del hombro, saltaba ante sonidos repentinos. Ese negocio con los relojes no era solo luto. Fue anticipación. Ella dudó. O temor. La idea se demoró. ¿El señor Guy se había convertido en prisionero de su propia mente? ¿O tenía algo, o alguien, que le daba motivo para temer que su pasado pudiera resurgir? La señorita Marple no ofreció tranquilidad. Simplemente asintió, y continuó su caminata. Sus pensamientos se alinearon en silencio. En su larga vida, había aprendido que el miedo, como el dolor, deja un patrón. Y cuando se repite un patrón, especialmente alrededor de las botas de jardín y los relojes detenidos, algo deliberado ha echado raíces. La señorita Marple, con el pretexto de revisar una antigua disputa de linderos con respecto a la donación de su sobrina, hizo una visita al señor Cranley, el abogado de la aldea. Su oficina, siempre oliendo ligeramente a cera de abejas y tabaco, no había cambiado en años. Me pregunto, dijo suavemente, si Guy había revisado algún documento antes de su fallecimiento. Uno escucha cosas, por supuesto, pero la tierra puede ser muy simbólica. El señor Cranley, un hombre cauteloso, pero no inmune a la suave adulación, asintió. Lo hizo, como sucede, no hace mucho. Entró con un sobresellado, bastante formal, todo por encima del tablero, y nombró a alguien inesperado. Una mujer, en realidad, inusual, dada su soledad. Una tal Clara Glemson. La señorita Marple inclinó su cabeza pensativamente. Glemson. Ese no es un nombre de St. Mary Mead, ¿verdad? Nunca antes cruzó mi escritorio. No hay dirección local. Solo un servicio de reenvío en Londres. Pero era muy firme al respecto. La señorita Marple le agradeció. Sus pensamientos ya giraban. Clara, un nombre que resonó débilmente en los pliegues de la memoria, como el sonido de una puerta que se cerró en el extremo más alejado de un corredor. En la oficina de correos surgió la siguiente capa de misterio. La señorita Marple, con el pretexto de publicar algunas conservas a un primo lejano, permaneció en el mostrador el tiempo suficiente para mirar el registro saliente. «Oh, esos de nuevo», suspiró la señorita Arod, la encargada de correos, señalando una pequeña pila de recibos. El señor Guy enviaba paquetes siempre a Clara, siempre con ubicaciones extrañas, anfitriones, depósitos de reenvío, uno incluso a una agencia teatral. Nunca el mismo lugar, como si no quisiera ser encontrada, como si solo quisiera existir. La señora Perbridge ya no ocultó que eso importaba más. Fue justo después del crepúsculo cuando Lily Wren, que regresaba del vicaraje con un libro de himnos prestado, miró hacia Bearbe Cottage, y vio a Edwin Mars junto al montón de compost. Un pequeño fuego ardía, controlado, pero extrañamente feroz. Edwin estaba de espaldas a ella, alimentando papeles en las llamas. No descuidadamente, sino con un enfoque inquietante. No levantó la vista. Lily, preocupada, lo mencionó en el desayuno de la mañana siguiente. La esposa del vicario transmitió la cuenta a la señorita Marple sobre el té, su tono tocado con ansiedad. No está bien, Jane. Eso es obvio para todos nosotros. Pero este secreto, quemando cosas por la noche, perturba a los sirvientes. La señorita Marple bebió en silencio. A veces, dijo, el acto de destrucción es la única forma en que un hombre siente que todavía tiene poder, especialmente si lo que está quemando lo ha estado inquietando. No fue la culpa lo que la señorita Marple vio en la silueta imaginada de Edwin. Fue miedo. Y el miedo, pensó, no quema lo que posee, quema lo que no puede soportar poseer. 2 días después, una conmoción se elevó detrás de los setos. El niño del señor Crane había estado entregando papas cuando atrapó a Edwin cavando furiosamente cerca de las hortensias. En su mano, otro reloj de bolsillo agrietado, empañado, su cadena aún medio enterrada en el suelo. Lo agarró con fuerza, como si pudiera desaparecer nuevamente. Cuando la señorita Marple luego habló con el niño, él imitó las palabras de Edwin. Dijo que aún no había terminado de esconder.
Luego se rió. Solo una vez. No como una broma, más como una tos, de verdad. El agente Verus tomó el reloj, sin saber qué hacer con él. La señorita Marple pidió verlo. Con un asentimiento, se lo pasó, dentro de la cara agrietada, en un trozo de papel rizado como una cinta, una línea con un lápiz débil. Tiempo mantenido para Clara. Ella devolvió el reloj con una expresión tranquila, pero su mente comenzó a organizar sus propios patrones. Clara ya no era una ficción. Tenía un tiempo, y ahora un lugar, debajo de las hortensias, al lado de la bota. Esa noche, cuando el sol se sumergió detrás de la aguja de la capilla, y el primer aroma de césped cortado se desvió del verde, la señorita Marple se sentó con la merienda sin tocar. Sus pensamientos se volvieron, en cambio, a los relojes que ya no marcaban. Un hombre que temía entrar en su propio jardín. Un nombre que nadie se atrevía a recordar. Cartas enterradas debajo de las flores. El tiempo, para algunos, es una secuencia. Para otros, un santuario. Pero para unos pocos, para aquellos cargados por memoria o por culpa, se convierte en una prisión. El señor Gag no había recordado simplemente a Clara. La había conservado en objetos, en arreglos, en piezas de tiempo rotas demasiado sentimentales para tirar. No era locura, pensó la señorita Marple. Era una lealtad llevada mucho más allá de lo razonable. Tenía momentos ocultos, como otros esconden reliquias. Solo que los suyos nunca fueron destinados a la luz. Pero la luz había llegado, como siempre debe, y lo que yacía debajo no permanecería enterrado para siempre. Fue el agente Verus, con la cara roja y orgullosa debajo de su casco, quien entregó las noticias. Edwin Mars ha sido arrestado. La palabra viajó rápidamente, de la esposa del agente a la amante de la publicación, y desde allí hasta el comité de flores de la iglesia, llegando a los oídos de Miss Marple con toda la solemne final de una campana del domingo. Cianuro, dijeron, ordenado bajo su propio nombre de un proveedor en Basingstoke, y entregado a manos solo una semana antes. ¿Su razón? Para lidiar con lunares en el jardín inferior. La señora Perbridge sacudió la cabeza gravemente mientras se relacionaba. Más bien tonto de su parte. Realmente. Comprar veneno cuando el compañero de casa termina muerto. ¿Qué esperaba? Tal vez esperaba, dijo la señorita Marple en voz baja, aunque nadie lo notó mucho, que alguien preguntara por qué los lunares eran tan urgentes, en abril. El alivio entre los aldeanos era palpable. Un sospechoso significaba estabilidad, una narrativa para aferrarse. Edwin siempre había sido peculiar, y en la mente de muchos, la historia ahora se resolvía por sí sola. Solo la señorita Marple se sentó en quietud esa noche, su tejido sin tocar, mientras las palabras tranquilas del señor Gad resonaban en su memoria. No se deben reiniciar algunas horas. Había demasiadas piezas fuera de lugar, y ninguna de ellas señalaba de manera convincente a Edwin. La señorita Marple tomó su paseo habitual por la tarde más allá de las asignaciones y se detuvo a admirar los primeros guisantes del señor Cranley, aunque apenas los vio. Cianuro para lunares se había ofrecido como explicación tan fácilmente. Sin embargo, la señorita Marple, que había vivido cada temporada de su larga vida, sabía que abril traía tierra húmeda y nuevos brotes, pero no lunares. Ellos llegaban más tarde, en hechizos secos, cuando el suelo se agrietaba. Ella pensó en las botas nuevamente. Siempre por las hortensias, nunca se movían. El segundo reloj, enterrado a su lado, y el señor Guy, que se negaba a pasar junto a un parche particular de tierra. El nerviosismo de Edwin, sus manos temblorosas, y ojos embrujados. Estos no eran rasgos de un envenenador. Eran, más bien, las marcas de un hombre que temía el descubrimiento, no de un crimen, sino de algo más oscuro, el resurgimiento del dolor. El pueblo estaba contento con cerrar la puerta. La señorita Marple, sin embargo, sabía que la casa todavía estaba llena de sombras. Fue la señora Price quien trajo las noticias de la carta. Ella se había detenido por la cabaña de la señora Clements para devolver un libro de himnos, y encontró a su vecina pálida e inquieta, un trozo de papel arrugado en el alféizar de la ventana. Una frase. La señora Price susurró a la esposa del vicario, quien la repitió más tarde a la señorita Marple. Enterraste la verdad bajo los rododendros. Las palabras la enfriaron, no porque fueran dramáticas,
sino porque eran muy precisas. La señorita Marple, al escuchar, cerró su canasta de costura con un chasquido suave. Una amenaza directa, pero velada por el simbolismo. Quien lo envió sabía lo que las hortensias, y tal vez las botas a su lado, realmente significaban. La señora Clemens, generalmente compuesta y sobria, había sido visiblemente sacudida. No lloraba, pero sus movimientos eran quebradizos, sus manos torpes con las tazas de té. Negó saber el origen de la carta. Negó conocer a Clara. Negó. La señorita Marple notó. Solo demasiado. A la mañana siguiente, la noticia se extendió nuevamente. La señora Clemens había sido encontrada al pie de los escalones de su bodega. Lilibren la descubrió mientras entregaba leche, inconsciente pero respirando, como una muñeca muy retorcida, con un hematoma que se alzaba sobre su sien. El médico fue convocado, e insistió en que probablemente había sido un accidente, pero nadie parecía convencido. Ella no es una mujer descuidada, dijo la señora Price. Siempre cierra la puerta de su sótano. Siempre. La especulación comenzó nuevamente, pero esta vez, los bordes eran más nítidos. Algunos insinuaron suicidio. Otros, represalia. Algunos dijeron que la carta la había empujado demasiado lejos. La señorita Marple visitó esa tarde y se sentó brevemente junto a la cama. La señora Clemens estaba pálida, lúcida, y extrañamente silenciosa. Sus ojos no se encontraron con los de la señorita Marple. Había una carta, dijo la señorita Marple suavemente. Y ahora esto. Los escalones estaban mojados, dijo la señora Clemens. Eso es todo. Pero su voz carecía de convicción, y sus manos, dobladas con fuerza en su regazo, temblaban muy ligeramente. La señorita Marple se fue sin presionar más. La verdad, pensó, se había movido. Y alguien había tratado de enterrarla nuevamente. Las hortensias florecían a principios de ese año. La señorita Marple notó el aflojamiento antinatural de la tierra a su alrededor cuando pasó por Beaterve Cottage en su próxima caminata. Las botas permanecían, pero el suelo debajo había sido perturbado recientemente. No por accidente. La pala del jardinero había sido usada, no expertamente, pero sí deliberadamente. Se inclinó, bajo el pretexto de atar su zapato, y cepilló algunos pétalos a un lado. La tierra era desigual, como si algo, una vez enterrado, hubiera sido retirado o reemplazado. El segundo reloj había venido de aquí. Estaba segura. El suelo aún tenía la impronta de su ausencia, y tal vez, la señorita Marple pensó, quedaba algo más. Algunos detalles se pasan por alto en la prisa, pero el jardín tenía su propia memoria, y, a diferencia de las personas, no ocultaba la inquietud. Con Edwin bajo custodia, y sin más incidentes, ese Temerimead se instaló en una tranquilidad tensa. Era la quietud de las cosas no resueltas, como el aire antes de una tormenta de verano. El chisme se enfrió en silencio, y los aldeanos reanudaron sus rutinas con una distracción educada. Pero había un peso en sus movimientos, un tono de cuidado. Ya nadie hablaba del señor Gag. No se permitía. Solo la señorita Marple permanecía claramente alerta. Las piezas no encajaban. El miedo de Edwin. La caída de la señora Clemens. Los relojes. Los mensajes enterrados. Y Clara. Siempre Clara. Como una sombra en los márgenes de cada conversación. Alguien había moldeado esta historia con demasiado cuidado. Veneno, motivo, sospechoso. Todo atado para la comodidad del pueblo. Pero la señorita Marple sabía que la vida rara vez era tan complaciente. La verdad, todavía estaba en el jardín. En algún lugar entre las raíces y los fantasmas. Y había aprendido hace mucho tiempo, que cuando nadie más escuchará, las flores lo harán. La señorita Marple se presentó en el vestry bajo la suave apariencia de ordenar registros bautismales, algo que había hecho antes durante varios proyectos de la iglesia. El reverendo Fortescue, agradecido por la ayuda, le dio las llaves sin dudarlo. Se movió a través de los libros de contabilidad lentamente, sin apuro, hasta que llegó a las entradas de 1925. Ahí estaba, Clara Ara Winterfeld Clemens, hija de Margaret Clemens, la maestra de escuela, y Walter Clemens, fallecido. El niño había sido bautizado en la primavera de ese año. La escritura a mano era firme,
La tinta desvaída pero legible. La señorita Marple giró la página, y no encontró ningún registro de muerte ni de remoción. La siguiente entrada era para una donación de cosecha en 1939. Luego, nada. Sin embargo, la señora Clemens nunca había hablado de niños. No en las décadas que la señorita Marple la había conocido. No se mencionaba. No había fotografías, ni frases melancólicas escuchadas en el mercado o durante un té. Solo silencio, mantenido eficientemente. No fue concluyente, pero sí sugerente. Y, en la experiencia de Miss Marple, el silencio no era simplemente ausencia. Era un arreglo, construido cuidadosamente, como la colocación de botas junto a un seto, sin ser molestadas durante años. En la escuela, la señorita Marple preguntó después de algunos viejos libros de premios de guerra. Tenía interés en ver la letra de los niños de los primeros años, dijo. Una solicitud perfectamente inocua, que le dio pie. La señorita Carter, la directora, sacó un libro de registro cubierto de polvo, y allí estaba nuevamente. Clara W. Mens, enumerada bajo las mejores calificaciones para literatura en 1939, señalada como brillante, tranquila, buena en dictado. Las entradas terminaron abruptamente en mayo de 1940, marcada reubicación sin confirmarse. Se decía que había muerto en una redada aérea, dijo la señorita Carter, con leve incertidumbre. Londres, creo, pero nadie habló de eso directamente. Su madre regresó al trabajo. No, después de solo unas pocas semanas. La señorita Marple tocó suavemente la página desvaída. Su niña se quitó del récord como una frase borrada en tinta y sobrescrita con años. Pero la memoria, pensó, deja rastros incluso donde el papel no. Y alguien había tenido problemas para evitar que el nombre de Clara volviera a levantarse. Esa noche, la señorita Marple solicitó pedir prestado un himnario de la vecina. La esposa del verger la dirigió al armario de almacenamiento detrás del atril. La señorita Marple eligió el volumen más antiguo, el cuero deshilachado, un débil aroma de lavanda y tinta. Giró las páginas suavemente. Sus dedos se detuvieron en los salmos. Un trozo de papel de música doblado sobresalía ligeramente de la canaleta entre las páginas 198 y 199. Había estado allí el tiempo suficiente para amarrar en los bordes. Lo sacó y lo abrió con cuidado. La escritura era débil, pero legible. Clara no está perdida. Clara vive. El nombre no es suyo, pero la hora permanece. 3:10. No había firma, pero la caligrafía era idéntica a la del sobre que el señor Guy había depositado con el abogado. La señorita Marple cerró el himnario y lo devolvió al estante. Así que Clara no había muerto, sino que huyó, y Guy la había ayudado a quedarse fuera, marcando su sendero con el tiempo, no con los nombres. La hora, los relojes, todos fijos a las 3:10, un tiempo elegido deliberadamente, no de muerte, sino de preservación. A la mañana siguiente, la señorita Marple tomó el autobús a Mach Wenham. Allí, escondido junto a una sala de té en una tienda de antigüedades, se encontraba el pequeño taller con poca luz del fabricante de relojes, el señor Daltrey. Ella entró en silencio y esperó hasta que él levantó la vista. «Estoy ayudando a ordenar las pertenencias del señor Percival Guy», dijo suavemente. «Encontramos una pieza de tiempo rota con las iniciales CG y pensamos que tal vez supiera su origen». Él ajustó sus gafas y hojeó su libro mayor. «Sí, traído en el otoño pasado. Reloj de plata de una dama». La cara, agrietada, se detuvo a las 3:10. Dijo que no arreglara el tiempo, solo el vidrio. Firmó el recibo. Clara Glemson. Usaba guantes, muy particular. Pagó con cambio exacto. La señorita Marple asintió pensativamente. Y nunca regresó por él. «No, señora». Dijo que era para otra persona. Afuera, el viento agitó las amapolas en el cubo de un florista. La señorita Marple se quedó de pie por un momento, recogiendo silenciosamente la forma de las cosas. Clara era real, viva, y se movía bajo un nombre construido a partir de fragmentos del pasado. De vuelta en ese Temerimead, la señorita Marple mencionó el apellido de Clara Glemson al reverendo Fortescue durante una discusión rutinaria sobre las fuentes del boletín parroquial. Él parpadeó.
Extraña coincidencia. Percival Guy publicó una vez una breve pieza teológica bajo ese nombre. Durante la guerra, lo encontré escondido en un viejo diario en el Vestry. No puedo pensar por qué usaría un seudónimo para un comentario tan suave. La señorita Marple sonrió. Quizás no estaba destinado a ocultar nada teológico, sino algo más personal. Pidió ver la pieza. Estaba sin firmar, pero acreditada a PGG. Probablemente Percival Gas Glemson. Un compuesto, como el que Clara había diseñado para sí misma. Un apellido compartido, tal vez elegido, tal vez reclamado. El artículo tenía poca sustancia, una reflexión sobre la naturaleza del tiempo, la eternidad y la obligación de proteger el alma en crisis. La señorita Marple dobló la revista suavemente. No era teología, pensó. Era una confesión escondida a la vista. La señorita Marple caminó por el largo sendero a través del cementerio y se detuvo por el muro de piedra que lo dividía de los jardines traseros de Beaterbe Cottage. Las hortensias se inclinaban en la brisa. Las botas todavía estaban a su lado, vacías, pero de alguna forma, vigilantes. Los hechos ahora habían tomado forma. Clara había desaparecido bajo un nuevo nombre, con el señor Guy como su único confidente y guardián de su secreto. El tiempo se había convertido en su cifrado compartido, un idioma privado de hora y lugar. La señora Clemens había elegido el silencio, no solo para proteger a Clara, sino también a sí misma, de la vergüenza, de las preguntas, de la carga del reconocimiento. Cambiaron dos nombres, dos identidades, enterradas debajo de la superficie de la vida ordinaria del pueblo. Y un jardín, lleno de símbolos dispuestos no por locura, sino por memoria. La señorita Marple se inclinó ligeramente para arrancar un pétalo callejero del camino. La gente desaparece, pensó, pero sus intenciones permanecen, si uno sabe dónde mirar. El salón del vicaraje era tranquilo, pero cargado. El tipo de silencio que no cae de la reverencia, sino de la anticipación. La señorita Marple había invitado solo a aquellos que más necesitaban escuchar la verdad. El vicario se sentó con manos dobladas y una ceja fruncida. A su lado, el médico, que había acordado asistir más por curiosidad que por convicción. Edwin Marr se encontraba apartado, todavía demacrado, aún pálido, pero ya no estaba hueco de miedo. La señora Clemens se sentó muy erguida en la silla de respaldo recto, sus dedos entrelazados en el regazo, el rostro compuesto, pero apretado en las comisuras. La señorita Marple tomó su asiento sin ceremonia, su tejido en el regazo intacto. Gracias a todos por venir, comenzó. Hay cosas que no deben ser susurradas, sino habladas con calma, en orden. Nadie habló. El tic-tac del reloj del abuelo llenó la pausa. Creo que la muerte del señor Guy no fue una locura, ni una desventura, dijo suavemente. Fue una consecuencia, trágica y evitable, de un secreto demasiado tiempo enterrado, y el peso del silencio, llevado demasiado bien. La señorita Marple dobló las manos suavemente, sus ojos descansando sobre nadie en particular. El señor Guy, como muchos de ustedes saben, no era un hombre de hábitos casuales. Lo que a otros les pareció excentricidad fue, en verdad, devoción, dirigida hacia la memoria y la seguridad de alguien a quien llamó Clara. Miró brevemente a la señora Clemens, quien mantuvo su mirada fija en la chimenea. Las botas en el jardín, siempre en el mismo lugar, no fueron un desorden olvidado. Eran santuarios. El señor Guy escondía cosas en ellas. Los relojes, detenidos a las 3:10. Cada uno contenía fragmentos de la historia de Clara, notas, iniciales, una llave, todo codificado a un momento de quietud emocional. La hora que eligió para preservar. El doctor se removió, incómodo. ¿Pero por qué observar? Porque el tiempo es memoria, dijo la señorita Marple. Simplemente. Y la memoria, una vez enterrada, necesita un marcador. Sacó de su bolso un reloj plateado agrietado. Este fue encontrado en el suelo, al lado de las hortensias. Contenía una tira plegada de papel con el nombre final de Clara Glemson, y la llave para un casillero de equipaje en Londres. Lo colocó suavemente sobre la mesa. Tenía la intención de que alguien lo encontrara, pero no antes de que ella estuviera a salvo. El contenido del casillero, continuó la señorita Marple, fue entregado al abogado 2 días antes de la muerte del señor Guy,
cartas, fotografías, recibos, todos documentando la supervivencia y reinvención de Clara Ara. Su vida después de desaparecer en la guerra. Hizo una pausa, pero no todo fue digno. El silencio se profundizó. Parece que Clara Ara cayó en dificultad. Crímenes pequeños, un breve encarcelamiento bajo su nuevo nombre. Sin embargo, el señor Guy la protegió ferozmente. Los relojes, los paquetes, los arreglos legales, todos diseñados para garantizar que su existencia permaneciera oculta, y su legado, protegido. Se volvió hacia la señora Clemens ahora. Su voz ya no suave, sino más firme. Es por eso que su reacción al ver uno de esos relojes desenterrados no fue sorpresa, sino temor. La señora Clemens no levantó la vista, pero su respiración se había vuelto poco profunda. Enterraste más que un recuerdo debajo de los rododendros. No. La confesión, cuando llegó, no surgió en protesta o colapso, sino en una rendición tranquila. La voz de la señora Clemens era baja, su mirada fija en sus manos enguantadas. Recibí una carta, dijo. Hace semanas, de alguien en Londres, una mujer que conocía a Clara Ara en uno de esos lugares. Ella dijo que Clara Ara había hablado de un hombre que le enviaba cosas, relojes, cartas, el señor Gav. Hizo una pausa. Pensé que mi hija había muerto. Le dije a todos que ella había muerto. Y durante años viví con esa mentira como si fuera verdad. Luego, descubrir que no había muerto en absoluto, que simplemente había cambiado, convertido en alguien más, alguien que vivía con robo y engaño. Su voz vaciló. No pude soportarlo. No de nuevo. Y así, la señorita Marple provocó suavemente. Me dijo que estaba reescribiendo la voluntad, dejándoselo todo. Estaba orgulloso, ya ve, de su supervivencia. Y pensé en lo que sucedería si todo salía a la luz, la charla, la vergüenza, en que se había convertido. Entonces lo visitaste. La señorita Marple concluyó con suavidad. Y llevaste té. Ella cerró los ojos. Era solo una pizca, solo lo suficiente. Me dije a mí misma que era misericordia, para los dos. El vicario buscó un pañuelo, pero la señora Clemens sacudió la cabeza. Ahora parecía frágil, pero vacía. Pensé que la estaba protegiendo, dijo. Y a mí misma, y al pueblo, tal vez, de un escándalo más que mancharía nuestro pequeño mundo ordenado. Pero el escándalo, la señorita Marple respondió en voz baja, es algo temido por aquellos que no pueden perdonar. Clara Ara no pidió absolución, ni regresó. Dejó su nombre para que otros pudieran continuar en paz. Los ojos de la señora Clemens, secos ahora, miraban la alfombra. Y sin embargo, traje la muerte al corazón mismo. No, dijo la señorita Marple. Trajiste silencio. La muerte fue solo la consecuencia. Afuera, la campana de la iglesia sonó una vez. ¿Durante la hora? O tal vez, por el cálculo, Edwin Mars, que no había hablado una sola palabra desde que entró en la habitación, se puso de pie con las manos cerradas. La señorita Marple se volvió hacia él por fin. Se te debe una disculpa, dijo suavemente. Del pueblo, de la gente, y tal vez incluso de los que están en esta sala. No dijo nada, pero su garganta se movió. No eras el enemigo del señor Guy, continuó. Fuiste su compañero en el silencio, atado por tu amor hacia una mujer perdida para ambos. Y fue por esa razón que te protegió, no por culpa, sino porque compartían el dolor. El médico se movió inquieto. Luego asintió lentamente. Veré que los cargos sean retirados de inmediato. La señorita Marple sonrió débilmente. Bien, porque el acto final del señor Guy no fue un descenso a la locura, sino un intento tranquilo y deliberado de restauración. No de tiempo, sino de dignidad. Miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde tocaba el césped. Algunas historias, dijo, no terminan con la justicia, sino con la comprensión. Y a veces, eso es suficiente. El carril estaba tranquilo en la hora después de Matenas. La luz del sol se filtraba a través de las ramas que apenas comenzaban a desplegarse. La señorita Marple tomó su paseo habitual por Veterve Cottage, sus pasos suaves sobre la grava, su ritmo sin prisas. La casa se veía más pequeña ahora, como los lugares a menudo lo hacen una vez que el misterio se ha escurrido de ellos. Las ventanas, una vez cubiertas y sombreadas,
Estaban desnudas. Las botas, esos viejos centinelas de goma, se habían ido. Y en su lugar, el suelo sin perturbar tenía el recuerdo de lo que alguna vez estuvo oculto allí. Nadie iba ni venía. No había humo saliendo de la chimenea. La cabaña había vuelto a su caparazón, y los susurros, como siempre lo hacen en las aldeas, ya se habían movido. A la próxima tanda de mermelada, la próxima carta de entrega mal direccionada. La señorita Marple se detuvo por un momento, sus manos enguantadas cuidadosamente dobladas. No había triunfo en sus ojos, solo reflexión. Lo que se había resuelto yacía bajo ese suelo, tan seguramente como algo plantado. Algunos secretos, pensó, no mueren. Simplemente eligen dónde descansar. Fue Lily Wren, naturalmente, quien había pensado en plantar algo allí. La esposa del vicario lo mencionó de pasada. La niña insistió. Dijo que se sentía demasiado vacío de otra manera. Un anillo de campanillas blancas floreció modestamente cerca del sendero del jardín, justo al lado de las hortensias, donde siempre había estado la bota. Asentían en la brisa, ni solemnes ni orgullosas, sino gentilmente presentes, como para honrar algo, que no necesitaban nombrar. Ninguna placa marcaba el lugar. Nadie habló de Clara en voz alta, pero aquellos que pasaban, incluida la propia Lily, ahora lo hacían con un paso más tranquilo, como si las flores necesitaran permiso para florecer, sin ser molestadas. La señorita Marple sonrió débilmente mientras las observaba. Fue un tributo apropiado, no a la muerte, sino a la delicada persistencia del recuerdo, porque la memoria, ella sabía, no siempre viene en estatuas o lágrimas. A veces, llega con el primer brote verde de la primavera. Esa tarde, mientras tomaba el té con la esposa del vicario, la señorita Marple agitó su taza pensativamente, antes de dejar la cucharita a un lado. Es curioso, ¿no? Reflexionó. ¿Cómo se comporta la memoria? Algunos pasan sus vidas tratando de olvidar, solo para descubrir que los recuerdos se han anclado. Otros se aferran demasiado, y terminan prisioneros de la hora que se niegan a soltar. La esposa del vicario asintió, aunque su respuesta fue gentil y vaga. La señorita Marple no esperaba más. La verdad, después de todo, no siempre era algo compartido en su totalidad. Más tarde, cuando la noche se enfrió y las rosas se inclinaron en el silencio, la señorita Marple se paró junto a su propia puerta de jardín, mirando a través del carril. Supongo, no le dijo a nadie en particular, que las personas entierran la verdad de la forma en que entierran las semillas. Algunos, con la esperanza de que mueran en silencio. Otros, sabiendo que florecerán cuando llegue el momento adecuado. Un viento suave agitó los pétalos a sus pies. Ella cerró la puerta detrás de sí, y regresó al orden tranquilo de su sala, donde el reloj seguía marcando, constantemente. Gracias por quedarse con nosotros, a través del reloj, en la bota del jardín. Una tranquila historia de secretos enterrados, no solo en el suelo, sino también en los corazones de aquellos que llevan la memoria, como un peso oculto. A primera vista, era solo la muerte de un anciano, un reloj detenido, un par de botas de goma en el jardín. Pero detrás de todo, se encontraba toda una vida de dolor silencioso. Una hija perdida ante la guerra, la reinvención, y la insoportable elección de una madre, para proteger a los vivos, silenciando el pasado. En la verdadera moda de la señorita Marple, la verdad no se estrelló. Se deslizó suavemente a través de viejos registros, susurró con nombres olvidados, y floreció en silencio, como la nieve caída. Esta historia nos recuerda cuán profundamente el pasado puede alcanzar al presente. Cómo se puede medir el tiempo, no en horas, sino en el perdón, retenido o concedido. Pero dime, si tú fueras la señora Clemens, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías mantenido el secreto, para proteger el nombre de tu hija, incluso si eso significara tomar una vida?